بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار آمين 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 يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hermanos y hermanas, en primer lugar me gustaría agradecer a los hermanos de la Mezquita del Real por permitirme dar esta charla desde aquí. Y básicamente esta charla que vamos a presentar hoy viene de una investigación, de unas conferencias que se han llevado a cabo previamente acerca del tema que vamos a presentar, inshaAllah. Todo con su argumento, todo con su dalil, bi'idhnillah. Las etiquetas y los modales de los musulmanes en la búsqueda del conocimiento, talab al-ilm, la búsqueda del conocimiento. Cómo debe ser el musulmán, cómo debe ser su personalidad, cómo debe ser su carácter, sus etiquetas en sí, a la hora de emprender el camino hacia la búsqueda del conocimiento. Y vamos a ver los múltiples argumentos que hay para entender que la búsqueda del conocimiento en la vida de un musulmán es obligatoria. No puedo empezar sin agradecer a nuestro Creador, el Señor de todos los mundos, Allah subhanahu wa ta'ala, por unir nuestros cuerpos, por unir nuestros corazones en la casa de Allah, Beit Allah Azza wa Jal. Y pido a Allah Azza wa Jal desde aquí que nos una a todos Yawmul Qiyamah y que todos juntos entremos al Jannah, al Firdaus al-A'la, inshaAllah, inshaAllah. El tiempo que dedicamos a la búsqueda del conocimiento, a nuestro din, e incluso, ¿por qué no?, a la da'wa, porque hay hermanos, masha'Allah, que se dedican a la da'wa de una forma muy efectiva. Es un tiempo que tenemos que ver como auténticos ganadores. Es un tiempo que tenemos que ver que dedicamos a Allah Azza wa Jal, a su mensaje, a la palabra del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Por lo tanto, no tenemos que sentir celos de aquellos que están en la calle disfrutando de la tarde, disfrutando de los placeres de la vida, mientras vosotros estáis en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal invita a su casa a aquellos que Él ama. Vosotros estáis en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Acaso no queréis ser los invitados de Allah Azza wa Jal? Tenemos que estar contentos. Si estamos aquí, en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, es porque Allah Azza wa Jal nos ha permitido estar aquí. Y es motivo de alegría y satisfacción para todos nosotros. En un hadith que podemos ver en Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadiths del Imam al-Nawawi, rahimahullah, exactamente en el número 36, Rawahu al-Muslim, relatado o transmitido en este caso por el Imam Muslim, dice el profeta alayhi salatu wassalam que no hay gente que se reúna en una de las casas de Allah, como vosotros estáis hoy aquí, recitando el libro de Allah y estudiándolo entre ellos sin que, excepto, illa nazrata alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarhumullahu fi man 'inda. No estamos en la casa de Allah Azza wa Jal recitando su libro como estamos hoy, sin que la tranquilidad de Allah Azza wa Jal descienda sobre nosotros. La sakina. Y podéis ver que siempre que estáis en la casa de Allah Azza wa Jal sentimos esa tranquilidad, esa sakina. La tranquilidad que fuera en la calle no sentimos. También la misericordia de Allah Azza wa Jal nos está cubriendo. La rahma de Allah Azza wa Jal. Los ángeles nos rodean. Wallahi, que esta sala, esta mezquita está llena de ángeles.
No podemos verlos, pero están llenos de ángeles. Porque en el lugar en el que se nombra Allah Azza wa Jal, los ángeles luchan por entrar ahí. Y aunque no los veamos, esta casa está llena de ángeles. Y finalmente, dice el profeta alayhi salatu salam, وَذَكَرَهُمُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, que Allah Azza wa Jal pronunciará nuestros nombres, si nosotros pronunciamos el suyo, en un lugar que es mejor que este. Y con una gente que es mejor que nosotros. Allah Azza wa Jal pronunciará todos vuestros nombres a los ángeles, que son los seres que rodean a Allah Azza wa Jal, en un lugar que es mejor que este. Por lo tanto, antes de dormir, antes de acostaros, como siempre digo a mis hermanos, recordad que hoy Allah Azza wa Jal habrá pronunciado vuestros nombres. Allah Azza wa Jal habrá dicho tu nombre. Y muchas veces vemos a hermanos que escuchan su nombre en televisión y se dan una semana sin dormir, de la alegría. Han dicho mi nombre en la tele, mi nombre ha salido en el periódico. Pero yo os digo que el mejor de aquellos que pronuncian la palabra es Allah Azza wa Jal. Y si Allah pronuncia vuestro nombre, es un motivo de alegría, es un motivo para que nuestro corazón se ensalce, inshallah. Como recuerdo para los hermanos que están llegando, la charla de hoy, inshallah, los modales y las etiquetas en la búsqueda del conocimiento, siempre del musulmán, inshallah. La primera revelación que Allah Azza wa Jal envió a nuestro querido profeta Habibullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al insana min alaq. Recita en el nombre de tu creador que ha creado al hombre de un coágulo. Recita, la primera palabra fue recita. La importancia del conocimiento en el Islam es increíble. La importancia del conocimiento en el Islam es ilimitada. Por eso en el Islam existen tantos sabios. Por eso en el Islam cada día se publican y se editan miles de libros. Si cogemos las tres religiones monoteístas que existen, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, y hacemos una comparativa y vemos los libros religiosos que se publican en cada una de las religiones, los sabios que existen en cada una de las religiones, no hay ninguna que se pueda comparar al Islam. Islam tiene sabios, y no solo sabios, sino talibul ilm, estudiantes de conocimiento, shuyukh, muchísimos, y no hay ninguna religión que pueda compararse. ¿Por qué? Porque desde el inicio de los tiempos, desde que el profeta Muhammad alayhi salatu salam trajo la palabra de Allah Azza wa Jal, ha sido entendido que el conocimiento es algo obligatorio para todo musulmán. Adquirir conocimiento, buscar el conocimiento, y a lo largo de la charla, inshallah, vamos a ver cómo ese conocimiento que adquirimos repercute en la vida, en los modales, en el tratamiento, en la personalidad del musulmán y también de la musulmana, porque entendemos que hablamos para el hombre y para la mujer. La búsqueda del conocimiento, lo veremos, es para los dos géneros o para los dos sexos. Allah Azza wa Jal nos dice en Sura 58, Allah elevará en un grado a aquellos que reciban el conocimiento. Entonces la pregunta es evidente, ¿son iguales el sabio y el ignorante? ¿El que tiene conocimiento es igual al jahil, al ignorante? No. Allah Azza wa Jal te dice en el Corán que Allah subhanahu wa ta'ala elevará en un grado a los que tienen conocimiento sobre aquellos que no lo tienen. Esto es kalamullah, esto es la palabra de Allah Azza wa Jal. Luego vemos que con el conocimiento aparecen dos cosas. Por un lado, incrementa tu imán. Tu fe se eleva. Amas a Allah Azza wa Jal mejor. Conoces la vida del profeta Muhammad alayhi salatu salam mejor. Y por otro lado, conoces a Allah subhanahu wa ta'ala mejor poniendo en práctica todo lo que has conocido. Todo con el conocimiento. El conocimiento en el Islam es la base. Si no tenemos conocimiento, no podemos practicar el Islam. Si no entendemos cómo Allah Azza wa Jal, a través de su mensajero, el Nabi Muhammad alayhi salatu salam, nos exhortaron a llevar a cabo, a practicar esta religión, entonces estaremos extraviados, estaremos perdidos. Si a ti te gusta el fútbol y no conoces el reglamento del fútbol, no puedes practicarlo, lo harás mal. El Islam, si no conoces cuál es el hukm de Allah Azza wa Jal, si no conoces cuáles las reglas y el veredicto del Islam, entonces estaremos extraviados. Y la única manera de seguir el camino correcto es
adquiriendo el conocimiento. El profeta Muhammad ﷺ nos dice lo siguiente: aquel que emprende el camino en la búsqueda del conocimiento, los ángeles descenderán sus alas en señal de humildad. En otra riwaya muy parecida, aquel que emprende el camino en la búsqueda del conocimiento, Allah Azza wa Jal le facilitará el camino hacia el paraíso. Allah Azza wa Jal te dice, por un lado, que el conocimiento es obligatorio. Por otro lado, te dice, si buscas el conocimiento, yo te voy a facilitar el camino al Jannah, al paraíso. Vamos a seguir viendo más evidencias, inshallah. Por cierto, este hadith es Rawahu al-Muslim, fue transmitido por Imam Muslim, rahimahullah. En otro hadith también nos dice el profeta, alayhi salatu wassalam, los mensajeros y los profetas no dejaron herencia, ni dirham, ni dinara, ningún tipo de dinero. La herencia de los profetas son, o los herederos de los profetas son los sabios, los ulama. De ahí la importancia de respetar a los sabios, de ahí la importancia de tener en un rango elevado a los sabios, aquellos que han dedicado su vida a enseñar el Islam, aquellos sabios que se basan en las dos fuentes del ordenamiento jurídico islámico, el Corán y la Sunna. He aquí el hadith más importante de todos los que vamos a ver, porque no podemos decir que un hadith es más importante que otro, todos son palabras del profeta alayhi salatu wassalam, pero en referencia a la charla de hoy. De ahí el nombre de la conferencia. Talabul ilm farida ala kulli muslim. La búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán. Musulmán y musulmana, hombre y mujer. Todo musulmán que diga la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah está obligado a buscar el conocimiento. Desde que nace o desde que adquiere razonamiento hasta el día que Allah Azza wa Jal se lleve su alma. Rawahu al-Muslim también. El profeta alayhi salatu wassalam seguía con más hadith hablándonos del conocimiento y nos dice, son de los míos los sabios y los que buscan el conocimiento. Por lo tanto, al levantarte por la mañana, procura ser o un sabio o un estudiante de conocimiento. Y termina el hadith diciendo, porque si eres de los terceros, estarás en el extravío, serás de los desgraciados. Cuando te levantes por la mañana, tienes dos elecciones, musulmán y musulmana. O eres un sabio o eres un estudiante de conocimiento. Uno de los dos. Cuando un musulmán busca el conocimiento, hay un momento en esta búsqueda que es una felicidad para un musulmán. Cuando hablamos de dalil, cuando hablamos de argumento, nos damos cuenta que un musulmán siempre tiene que presentar, cuando argumente, cuando debata, el dalil correcto. Y no hay mayor alegría para un musulmán, inshallah, que encontrar ese dalil en el Corán, en una ayah, y en la sunna del profeta alayhi salatu wassalam, en un hadith. Pues lo siguiente que os voy a decir aparece exactamente casi igual, excepto 2 o 3 palabras, pero el mismo mensaje en un hadith y en una ayah de Allah Azza wa Jal. Exactamente está en Bukhari, número 71, y lo encontramos en el Corán el Karim, en Surah Al-Baqarah, ayah 268. Dice, Allah le da el conocimiento a quien quiere, y a quien se le dé el conocimiento o la sabiduría, se le ha dado mucho bien. Por lo tanto, la conclusión es que si tú buscas el conocimiento y si tú aceptas el conocimiento y lo más importante, si pones en práctica ese conocimiento que has adquirido, Allah Azza wa Jal te ha dado una ni'ma magistral. Allah Azza wa Jal te ha dado mucho bien, como dice el hadith y como dice la ayah de Allah Azza wa Jal. A raíz de esto podemos entender que Shaitán o Iblis nunca ataca a los sabios. Acordaos que Iblis le dijo a Allah Azza wa Jal, cuando le expulsó del paraíso, de ahora hasta Yaumul Qiyamah voy a intentar arrastrar conmigo al infierno a toda tu creación. Es una amenaza clara. Y el profeta alayhi salatu salam nos dice, en Iblis tenéis un enemigo declarado. Un enemigo declarado para toda nuestra vida. Entonces, Iblis no ataca a los sabios.
Y si lo ataca, no pueden hacer nada. Porque el sabio, aquel que realmente tiene el conocimiento, sabe cómo protegerse. Conoce las dua para protegerse de Iblis. Y cuanto más conocimiento adquiere un musulmán, más fuerte se hace. Es como si sales a la calle con un chaleco antibalas. No te pueden hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque has adoptado el conocimiento, lo estás poniendo en práctica. Y no olvidéis que dijo el profeta alayhi salatu salam que Iblis no puede hacer ningún daño a ningún hijo de Adam alayhi salam sin que Allah azza wa jal lo permita. Iblis nos hará daño si Allah azza wa jal quiere. En Sahih Muslim, en el libro 3, Hadith 4005, dice el profeta alayhi salatu salam en un hadith muy conocido por todos nosotros que las acciones del hijo de Adán cesan después de su muerte, excepto en 3 ocasiones. ¿Conocéis? Sadaqa Jariya es una sadaqa, una limosna que circula permanentemente ayudando a los musulmanes, como un pozo, por ejemplo, un colegio, lo metemos dentro del siguiente, que es un conocimiento que beneficia a la umma después de tu muerte, y en tercer lugar, unos hijos virtuosos que rezan y piden por sus padres. Si miramos el segundo ejemplo, el profeta alayhi salatu salam te dice anteriormente, si tú buscas el conocimiento en esta vida, Allah azza wa jal te facilitará el conocimiento al paraíso. Pero además, una vez que hayas muerto, que Allah tenga misericordia de todos nosotros, una vez que hayas muerto, el profeta alayhi salatu salam te dice que Allah azza wa jal te seguirá dando el baraka, te seguirá dando el hasanat, si tú has hecho o has creado un conocimiento que beneficia a la umma. Por eso los sabios que han creado libros de acuerdo al Corán y a la Sunna, están beneficiándose en su tumba, están recibiendo el baraka, más y más y más. Por lo tanto es importante escribir algo, traducir algún libro, hacer vídeos en internet, por ejemplo, transmitiendo el mensaje, la palabra de Allah azza wa jal, la palabra del profeta alayhi salatu salam, a los musulmanes y también al mundo entero. Porque la palabra de Allah azza wa jal es alamin, para todo el mundo entero, no solo para los musulmanes. El Corán ha venido para todo el mundo. Por lo tanto, ahí tenemos otra evidencia más de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por todo esto que os acabo de decir, es por lo que existen las etiquetas, el huluq o el adab, los modales del musulmán en la búsqueda del conocimiento. Y no solamente existen etiquetas para talab al-ilm, también existen etiquetas, por ejemplo, para el mufti o para el qadi'i, que es el juez, o para el muhaddith, también tienen sus etiquetas. Los mufassirin tienen sus etiquetas, sus modales a la hora de escribir, a la hora de investigar, a la hora de expresarse. Cada uno de estos campos importantes en el Islam tienen sus etiquetas. Etiquetas entendemos los modales, la personalidad. Y existen muchas etiquetas. Inshallah, eso es lo que vamos a ver ahora. Después de esta presentación, vamos a ver algunas etiquetas que yo, desde mi ignorancia y desde mi humildad, he considerado oportunas presentar a los hermanos y a las hermanas. La primera, no la vamos a nombrar etiqueta número 1, la nombramos etiqueta 0 porque es la base, a mi entendimiento, es la base. Y de acuerdo al consenso de los sabios de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, sin distinción alguna, esta etiqueta es básica. Dice el Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, sed rabbaniyin, empezad de la base, personas que aprendéis y enseñáis de la base. Por lo tanto, un musulmán tiene que empezar de la más absoluta base, sabiendo que es tawhid, sus categorías, al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat, sabiendo que es shirk, sabiendo que es el kufur, sabiendo cuáles son las características de salah, sifat salat nabi, alayhi salatu salam, sabiendo cómo hacer bien el udú, empezando de la base, de la más absoluta de las bases, aprendiendo el Corán el Karim, aprendiendo el hadith, pero sobre todo aprendiendo el idioma en el que descendió el Corán el Karim, que es el árabe. Es absolutamente importante y obligatorio que un musulmán domine el árabe. Porque si tú traduces una palabra del árabe a español, por ejemplo, taqwa,
En la mayoría de los libros la traducen como temor a Allah Azza wa Jal. Pues los entendidos dicen que no, que pierde mucho valor. Ar-Rahma, la misericordia de Allah Azza wa Jal. Es la palabra que existe en castellano más cercana, pero pierde toda la esencia que Allah Azza wa Jal le quiere dar a esa palabra. De ahí la importancia de aprender el árabe, inshallah. La primera etiqueta que un musulmán debe observar, inshallah, es la sinceridad. El musulmán debe ser sincero en la búsqueda del conocimiento. El profeta alayhi salatu salam nos narra en un hadith, que es un hadith muy importante, se encuentra en Bukhari, en el libro 1, y es el hadith número 1, relatado por Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que el profeta alayhi salatu salam dijo: innamal a'malu binniyat. Verdaderamente todas las acciones son juzgadas por Allah Azza wa Jal de acuerdo a sus intenciones. La niya de una persona, la sinceridad tiene que ser el primer paso a la hora de la búsqueda del conocimiento. El profeta alayhi salatu salam dice: aquel que busque el conocimiento para ganarse este mundo, que se prepare para el infierno. Aquel que busque el conocimiento para ganarse este mundo, dunya y no el ákhira, que se prepare para el infierno. También nos dice el profeta alayhi salatu salam: aquel que busque el conocimiento única y exclusivamente para competir y para debatir, no olerá la fragancia y el perfume del paraíso. Y el hadith termina diciendo: y el perfume del paraíso se puede oler a una distancia muy lejana, muy lejana. Seguimos hablando de la sinceridad en la búsqueda del conocimiento. Las intenciones tienen que ser renovadas. El profeta alayhi salatu salam nos aconsejaba renovar nuestras intenciones. Ya Rabbil Alamin, busco el conocimiento para complacerte. Ya Allah Azza wa Jal, busco el conocimiento para entenderte mejor. Ya Rahman Ar-Rahim, busco el conocimiento para ser mejor musulmán. Renovar nuestras intenciones, para que nuestro corazón no nos juegue una mala pasada, para que nuestros deseos, que es un enemigo muy grande del musulmán, no nos haga ver o sentir esa búsqueda del conocimiento desde otra forma diferente. ¿Por qué? Porque al principio puede ser muy peligroso. El principio puede ser muy peligroso. Cuando obtenemos un poco de conocimiento, ese conocimiento que obtenemos nos puede conducir al infierno y nos puede conducir al Jannah, inshallah. El profeta alayhi salatu salam nos decía: una sola palabra te puede sacar del Islam. Hay que tener mucho cuidado. Una sola palabra. De ahí la importancia de la intención positiva en el conocimiento y de saber de dónde cogemos el conocimiento, inshallah. Y después vemos que estudiantes de conocimiento, después de la graduación, después de conseguir su ijaza, algunos, pues dicen los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a que empieza la gran fitna, porque todos quieren ser llamados sheikh. Yo soy licenciado, soy sheikh. Hoy en día la palabra sheikh se le da a cualquier persona. Y los sheikhs son aquellos sabios que dominan todos los aspectos, todas las parcelas del Islam. Antiguamente, para que una persona fuera considerada sheikh, tenía que pasarse 20 años sentado al lado de un sabio reconocido. 20 años. Y algunos sabios dicen que incluso hasta 30. 30 años estudiando con un sabio para que ese sabio diga: aquí tenéis a un sabio. Es un estudiante mío y es un sabio. Hoy en día consigues una carrera y ya eres sheikh. La característica número 2, inshallah, podemos decir que es una que a mí personalmente me llama mucho la atención y que intento poner en práctica siempre, pero muchos hermanos no la ponen en práctica y es muy importante, y es tomar nota. Tomar nota. Cuando vamos a una reunión de conocimiento, una pequeña libretita, un pequeño bolígrafo y tomar nota de lo que dice el hermano o la hermana, si son hermanas las que están escuchando. Un pequeño cuaderno. ¿Para qué? Por dos razones. Primero, para ver si el imam o el sheikh ha dicho un hadith, por ejemplo, que nunca he escuchado, mashallah, voy a apuntarlo para no olvidarme de él. O también para verificarlo. Imam, sheikh, el da'i o simplemente un hermano
ha dicho un trozo de conocimiento, voy a apuntarlo para verificarlo, para memorizarlo y para ponerlo en práctica. Por eso es muy importante tomar nota. Y si nos aventuramos en la sira, en la vida del profeta alayhi salatu salam, no solo la vida del profeta alayhi salatu salam, sino también en la sira de Sahaba, vemos que Sahaba se sentaban en círculos de conocimiento y tomaban nota, escribían. Los que no sabían escribir porque había mucho analfabetismo, memorizaban. Por eso, cuando estaban escuchando al profeta alayhi salatu salam, había un silencio absoluto. Y más adelante voy a contaros un hadith de la comparativa en la que los sahaba, cuando escuchaban al profeta alayhi salatu salam, cuando cogían conocimiento del profeta alayhi salatu salam, los describían como personas que tenían un pájaro sobre su cabeza. Tú ponte un pájaro en tu cabeza. Si te mueves un poquito, el pájaro se va. Se va. Pues así estaban los sahaba, quietos, atendiendo y tomando nota. Siguiente es, o número 3, la tranquilidad cuando busques el conocimiento. La tranquilidad cuando emprendas el camino en la búsqueda del conocimiento. El profeta alayhi salatu salam nos dice, busca el conocimiento con paz y tranquilidad. Con paz y tranquilidad. No tenemos que apresurarnos, no tenemos que darnos prisa, no tenemos que intentar memorizar todo en una noche. El conocimiento no se adquiere de la noche a la mañana. Sabios que han dedicado su vida completa a la búsqueda del conocimiento. Pero sobre todo, busca el conocimiento que te beneficie. Tenemos que buscar el conocimiento que nos beneficie y no el conocimiento que nos perjudique. Por ejemplo, vemos a científicos que dedican 15, 20 años, por ejemplo, a la reproducción de las mariposas, a la reproducción de los escarabajos. No digo que sea malo, todo el conocimiento de aquello que Allah Azza wa Jalla ha creado es positivo, pero tanto tiempo no. Y tampoco podemos hacer preguntas extrañas, preguntas raras, que no nos van a llevar a ningún sitio, que no van a aumentar nuestro conocimiento. Por ejemplo, fijaros en esta historia. Es una historia verídica que le ocurrió a Imam Malik, rahimahullah. Y esta historia está relatada por Yahya ibn Yahya. Muchos de vosotros las conoceréis. Un hombre se le acerca a Imam Malik. Imam Malik, el imam de Medina, el gran imam de Medina, rahimahullah, uno de los grandes imames que ha existido en el Islam. Un hombre se le acerca al Imam Malik y le dice, y le habla de una aya del Corán al Karim. Hay una aya en Surat Taha, que Allah Azza wa Jal dice, y el más misericordioso se estableció sobre su trono. Y este hombre le dice al Imam Malik, ¿cómo se estableció? ¿Cómo se estableció? Fijaos qué pregunta. Cuenta la historia que Imam Malik, rahimahullah, agachó su cabeza durante minutos. Y cuando su cara estaba llena de sudor, debido a la gravedad de la pregunta, levantó su cabeza y dijo lo siguiente. Dijo lo siguiente Imam Malik, estos 4 puntos. Primero, el significado de se estableció es conocido por nosotros lingüísticamente. Lingüísticamente, la palabra estableció la conocemos. Está. Segundo, la manera en la que Allah Azza wa Jal se estableció sobre su trono es incomprensible para nosotros. Nunca lo podremos entender. Tercero, la aceptación y la creencia de que Allah Azza wa Jal se estableció sobre su trono es wajib, es obligatorio para todo musulmán. Y cuarto, le dijo, preguntar sobre ello es bid'ah, es una innovación. Y yo tengo la certeza de que tú eres un mubtadi'. Y cogió y le dijo a sus compañeros, repudiadlo, echadlo de aquí, no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. ¿Por qué? Por hacer preguntas que no nos llevan a ningún sitio. ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros cómo Allah Azza wa Jal se estableció sobre su trono? El profeta alayhi salatu salam, para esto, para buscar el conocimiento que no nos beneficia, decía una dua, Allahumma inni a'udhu bika min al-ilm la yanfa. Oh Allah, me refugio en ti del conocimiento que no me beneficia.
Allahumma inni a'udhu bika min al-ilm la yanfa. El conocimiento que no me beneficia, no lo quiero. El conocimiento que me beneficia, Bismillah, marhaba, bienvenido. Allah Azza wa Jal también dice en el Corán al-Karim: antes de Banu Israel, las naciones estaban unidas hasta que les dimos el conocimiento. El conocimiento que les embargó y empezaron las disputas, las peleas, etcétera, etcétera. Evita los lugares de discurso vano. No vayas a los lugares en los que se hable mal, en los que las personas que estén en ese círculo de conocimiento lleven a cabo riba, namima, insultos, palabras feas, maleducados. El profeta alayhi salatu salam dijo: evita los lugares de discurso vano. Y Allah Azza wa Jal nos dice en el Corán al-Karim, Surah Al-An'am 68: y cuando veas a los que se burlan de nuestros signos, apártate de ellos hasta que entren en otra conversación. Y si Shaitán te hace olvidar, cuando recuerdes de nuevo, deja de permanecer sentado con la gente injusta. La palabra de Allah Azza wa Jal. El Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nos decía: cuidado con el debate bizantino. Cuidado con el debate bizantino. ¿Qué es el debate bizantino? Es muy simple. El imperio bizantino, que era uno de los imperios más grandes que habían, pasaban días y noches entre sus sabios discutiendo. ¿Por qué? Por el sexo de los ángeles. Discutían si los ángeles eran hombres o mujeres. Y en las puertas de su país entraba el enemigo. Y ellos seguían discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Estaban sumergidos en una discusión que no les llevaba a ningún sitio. Y esa fue la razón principal por la que su imperio fue derrotado. Por eso el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nos dice: cuidado con el debate bizantino. Y finalmente, en cuanto a esta etiqueta, podemos decir que Al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu nos dijo: vi a un grupo de personas discutiendo y dijo: esta gente se ha aburrido de la ibada, se ha aburrido de la adoración de Allah Azza wa Jal. Su discurso ha aumentado, su taqwa ha disminuido y es por esto que discuten. Veamos qué palabras tan sabias. El que discute por cosas que no le benefician es porque no entiende que hay cuestiones más importantes de las que hablar y de las que aprender. La siguiente etiqueta, inshallah, es la paciencia, sabr. La paciencia, la tranquilidad, pero sobre todo la paciencia. Porque no se puede obtener el conocimiento de la noche a la mañana. En un día a otro no se puede obtener todo el conocimiento. Y el Islam es muy amplio. El Islam es muy amplio. El Islam es un océano de conocimiento. El hecho de que, como dije antes, de que sepas 30 suras o 50 hadith y sepas un poco de sira, no te hace un entendido, no te hace un sheikh, no te hace un estudiante de conocimiento, sino que aquel que se emprende en el conocimiento es esto último que he narrado. Porque el Islam es un océano de conocimiento, hay mucho, y tenemos que tener paciencia, tranquilidad, poco a poco, inshallah. Y como dije antes, los sabios dedicaron dedicaron toda su vida a buscar el conocimiento, a escribir, a leer. Fijaros lo que dijo el Imam Shafi'i, rahimahullah, otro de los grandes sabios de nuestra umma. El Imam Shafi'i dijo: cuanto más conocimiento adquiría, más me daba cuenta del conocimiento que desconocía. Es casi poesía. Repito, cuanto más conocimiento recibía, cuanto más conocimiento ganaba, más me daba cuenta de que me faltaba mucho por aprender. Mucho, mucho por aprender. De ahí la importancia de la paciencia, la tranquilidad. Y la paciencia se puede expresar perfectamente en un hadith que aparece en Bukhari, libro 1, hadith 101. Casi todos conocéis, no puedo relatarlo porque se me va el tiempo, casi todos conocéis la historia de Musa alayhi salam y el Khidr alayhi salam. Cuando Musa alayhi salam le preguntó a Allah Azza wa Jal: Ya Rabbil Alamin, ¿hay alguien que tenga más conocimiento que yo? Y Allah Azza wa Jal le dijo: sí, hay una persona que vive allá donde confrontan los dos mares que tiene más conocimiento que tú. Khidr alayhi salam. El profeta Musa alayhi salam viajó hasta encontrarse con él. Profeta de Allah buscando conocimiento de un sabio, de un gran sabio.
Y ahí nos cuenta el hadith que es muy largo, las 3 pruebas por las que pasó Musa alayhi salam. Vio que el Khidr alayhi salam ante sus ojos hacía cosas que él no entendía, como por ejemplo cuando mató a ese niño. Y le decía, ¿cómo has matado a ese niño? Es imposible que hagas eso, no puede ser. Y le dijo, no tienes paciencia, no entiendes. Después cuando rompió los barcos, le hizo agujeros a los barcos. ¿Cómo es posible que esos son pobres, no tienen? Y después cuando tapó el tesoro con la muralla, etcétera, etcétera. Luego le explicó cuando le dijo, tú no puedes seguir conmigo. Luego le explicó que ese niño era un niño muy malo, era un demonio que iba a llevar a la locura a sus padres, que por poco los sacaba del Islam y que Allah Azza wa Jal les recompensaría con otros hijos, de los cuales nacerían hijos virtuosos. Lo del barco era porque venían unos piratas que rompían todos los barcos y acechaban, y cuando pasaron delante de ese pueblo, vieron esos barcos con agujeritos y dijeron, estos son pobres, estos no tienen nada. Fijaros la hikmah del Khidr. Y después la otra ocasión tapó ese tesoro para que otras familias venideras las cogieran porque realmente les pertenecían a ellos. Y el Khidr alayhi salam siempre le decía, ten paciencia, no te apresures, poco a poco. Cuando tú ves una cosa, no te apresures a emitir juicio, a opinar. Acordaos que Allah Azza wa Jal dice, quizás detrás de una desgracia haya algo bueno para vosotros. Imam Shafi'i, rahimahullah, otra vez, cuando habla del conocimiento, en sus libros acerca del conocimiento, el ejemplo que siempre ponía era el ejemplo del profeta Ayyub alayhi salam. El profeta Ayyub alayhi salam, que sabemos que Allah Azza wa Jal, para examinar y para comprobar su paciencia, para saber si tu corazón está con ellos o está con nosotros, le mandó una enfermedad que le corroía la piel. Y además una enfermedad que producía un olor que nadie se le podía acercar al profeta Ayyub alayhi salam, excepto su mujer. Su mujer alayhi salam era la única que estaba con él. 18 años, no 1, ni 2, ni 3, 18 años el profeta de Allah, Ayyub alayhi salam, con una enfermedad que tenía su cuerpo, y permitidme la palabra, pero era así, putrefacto. Su cuerpo putrefacto. Es una de las pruebas de Allah Azza wa Jal. Y el profeta Ayyub alayhi salam se mantuvo firme, tuvo paciencia. Dijo, esto viene de Allah Azza wa Jal, y bi'iznillah se irá con el poder de Allah Azza wa Jal. Y así fue. Allah Azza wa Jal recompensó su paciencia. ¿Y qué hizo? Le quitó toda esa enfermedad y le devolvió a la forma que tenía del primer día que empezó esa enfermedad. Y todos sus hijos habían muerto. Todos. No solamente la enfermedad, sino que no perdió a sus hijos también. Y Allah Azza wa Jal le dio más hijos todavía. Y le dio riquezas. Todo lo que había perdido, Allah Azza wa Jal se lo dio. Por eso, el Imam Shafi'i, rahimahullah, nos habla de la paciencia. Y un gran sabio dice, aquel que quiera obtener el conocimiento de una vez, lo perderá todo de una vez. Si quieres coger todo el conocimiento de una vez, lo vas a perder todo de una vez. Y Allah Azza wa Jal, en el Corán al Karim, para hablar de la tranquilidad y la paciencia, nos dice en Surah Al-Isra, es un Corán que hemos dividido en partes para que lo recites a los hombres gradualmente, y así lo hemos hecho descender en revelaciones sucesivas. Y Allah Azza wa Jal también nos dice, dicen los que se niegan a creer, ¿por qué no le ha descendido el Corán de una vez? Es así para dar firmeza con ello a tu corazón. Lo hemos ido revelando fragmento a fragmento. Allah Azza wa Jal nos explica la importancia de la paciencia, de ir poco a poco, poco a poco. ¿Y qué me decís del Imam Bukhari, rahimahullah? Imam Bukhari, rahimahullah, que caminó durante 2 meses para buscar un solo hadith. Un solo hadith. Escuchó que había una persona que conocía un hadith que él no había escuchado. Quería ver la verificación, quería ver el isnad, si esa persona era una persona creíble o no. 2 meses caminando para verificar ese hadith, para aprender ese hadith. Y era una persona que antes de escuchar un hadith hacía 2 rak'ah. Imam Bukhari, rahimahullah, que ha escrito un libro que, por ijma', por consenso, después del Corán al Karim, es el más importante. Sahih Bukhari. Y hay más historias como por ejemplo la historia del Imam Baqi ibn Makhlad.
al-Andalusí, rahimahullah. Esa historia, si os ha impresionado la historia del Imam Bukhari, de 2 meses caminando para un conocimiento, si os contara la historia del Imam Bahí ibn Makhlad al-Andalusí, que fue desde Al-Andalusía, era un sabio del Andalucía, recorrió todo el norte de África hasta llegar a Bagdad para conocer al gran sabio Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. 5 años caminando. 1, 2, 3, 4, 5. 5 años caminando para aprender del gran sabio de la época, Ahmed ibn Hanbal. Os contaré la historia, que es muy larga, pero no hay tiempo y quiero, inshallah, terminar. Otra etiqueta que podemos tener en cuenta es: pregunta cuando no sepas y nunca responda cuando no sepas. Si no sabes, pregunta. ¿Sí? Si no sabes, no respondas. Es una importancia, es una parte muy importante del conocimiento. Ali ibn Abi Talib, rahimahullah, radiyallahu anhu, dijo, Allahu alam es la mitad del conocimiento. Decir Allahu alam es la mitad del conocimiento. Si alguien te pregunta y dices Allahu alam, o simplemente dices la alam, no lo sé, es la mitad del conocimiento. Fíjate cuánto conocimiento, qué buena impresión estás dando que alguien te pregunte y le digas Allahu alam, no lo sé. Esa persona va a decir, mashallah, no lo sabe, es honesto, ya buscaré la respuesta, inshallah, le preguntaré al imam, le preguntaré a algún sabio y te traeré la respuesta, inshallah. El profeta alayhi salatu salam dijo, y este hadith está en Bukhari, número 86, dijo el profeta alayhi salatu salam, aquel que dé una fatua sin conocimiento será arrastrado al infierno desde su boca. Repito, aquel que dé una fatua sin conocimiento será arrastrado al infierno desde su boca. Bukhari número 86. Y tenemos que tener cuidado también a las personas que preguntan, a las personas a las que preguntamos. Por su apariencia, no es que sea un gran sheikh, un hermano que tenga rabia y barba, no significa que tenga conocimiento. Y por supuesto, no tengáis vergüenza de preguntar, y tampoco tengáis vergüenza de responder. Dice el imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dijo, cuando el ignorante habla de la fitna, lo único que hace es incrementar la fitna. Cuando el jahil habla de una fitna, lo único que hace, incrementa la fitna. Si un ignorante, y decimos un ignorante, una persona que no tiene conocimiento de algo, habla de un problema que atañe a los musulmanes, lo único que hace es incrementar esa fitna. Esa fitna se multiplica, es más grande. Palabras de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Y además, yo no creo que nadie aquí sea mejor que el Imam Malik, rahimahullah. El Imam Malik, rahimahullah, que en una ocasión le hicieron 36 preguntas. 36 preguntas. ¿Sabéis cuántas respondió? 6. 6. A 30 preguntas dijo Allahu a'lam. Imam Malik, rahimahullah, Allahu a'lam, no lo sé. Y cuenta la historia que había un hombre que había viajado muchos kilómetros. Y le dijo, ya imam, he viajado tantos kilómetros para preguntarte y me vas a decir Allahu a'lam. Y le dijo, lo siento, busca a alguien que tenga más conocimiento que yo. ¿Por qué? Porque ponía en práctica el hadith del profeta alayhi salatu salam, que decía, aquel que dé una fatwa sin conocimiento será arrastrado al infierno. ¿Por dónde? Por su boca. Porque esa fatwa salió de su boca. Imam Malik, rahimahullah, que los sabios de Medina, cuando le preguntaban al Imam Malik, decía él, ¿Ayufta wa Malik un fil Medina? ¿Yo voy a responder, voy a dar una fatwa cuando el Imam Malik está en Medina? No. Voy a preguntarle al gran sabio, ¿Ayufta wa Malik un fil Medina? En una ocasión, en una historia que podemos ver en la sira del profeta alayhi salatu salam, en una expedición, un sahabi es herido y le hacen una raja en la cabeza. Una raja grave y sangraba. Entonces, él decía, si yo hago el udú, tengo miedo de que entre agua en mi cabeza y me muera. ¿Y qué le dijeron sahaba? No, tienes que hacer el udú. Para hacer salat tienes que hacer el udú. ¿Y qué hizo? Les hizo caso. Hizo el udú o el ghusl, Allahu alam, y le entró agua dentro de su cabeza y murió directamente.
Murió por una fatwa sin conocimiento. ¿Y qué pasó? No le preguntaron al profeta alayhi salatu salam porque estaba durmiendo y no le querían molestar. Y cuando se levantó el Nabi Muhammad alayhi salatu salam y le dijeron lo que había pasado, ¿sabéis lo que dijo el profeta alayhi salatu salam? Qataluhu qatalahumullah. Ellos le han matado. Y que Allah subhanahu wa ta'ala sea el juez con ellos. Que Allah emita juicio con ellos. Qataluhu qatalahumullah. Fijaros hasta dónde llega la gravedad de hablar sin conocimiento. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dice, fijaros lo que nos dice, y este hadith es muy importante, es muttafaqun alayh, es decir, que lo han relatado tanto Bukhari como Muslim, masha'Allah. Y además, el que lo relató, ellos lo transmitieron, el que lo relató era un sahabi que se llamaba Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Dijo, el profeta alayhi salatu salam, verdaderamente, Allah no se lleva el conocimiento de los corazones de la gente. Lo que hace Allah es llevarse el conocimiento con la muerte de los sabios. Hasta que queden pocos o ningún sabio en la tierra. Y la gente tomará a los ignorantes como líderes, que darán su hukm, su veredicto, sin conocimiento. Así que ellos se desviarán y desviarán a la gente. Es una desgracia que hoy en día las fatwas se den de forma gratuita. Es como si en el mundo islámico todo el mundo tuviera derecho a dar una fatwa. Todo el mundo tuviera derecho a opinar. En vez de decir, voy a buscar, voy a preguntar a aquellos que tienen conocimiento, a los sabios, a los herederos del profeta alayhi salatu salam. Todo el mundo opina hoy, todo el mundo opina. El profeta alayhi salatu salam dijo, fijaros qué palabras y analizadlas. Dijo, lo que más temo para mi umma es un hipócrita elocuente. Un hipócrita, un munafiq elocuente. ¿Qué significa elocuente? Que habla muy bien, que es muy educado, que tiene palabras bonitas, que te llegan al corazón, pero que en realidad es un hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Pues un hipócrita es una persona que aparenta ser musulmán, que aparenta seguir el camino de Allah Azza wa Jal, pero que en su intimidad se olvida de todo. Se olvida de todo. Y en la vida del profeta alayhi salatu salam hemos conocido hipócritas. Lo que más temo para mi umma es un hipócrita elocuente. De ahí la importancia de saber de quién coger el conocimiento. ¿Y qué dijo el profeta alayhi salatu salam también? Dijo, verdaderamente Allah Azza wa Jal detesta a la persona que va a los extremos para hablar elocuentemente y mueve su lengua cuando habla, como una vaca mueve su lengua cuando come. La vaca cuando come mueve la lengua así. Y este hadith lo que quiere decir es que Allah Azza wa Jal detesta a la persona que va a los extremos hablando tanto sin parar. Y este hadith fue transmitido por Abu Daud, At-Tirmidhi, y además fue autentificado por el Sheikh Albani, rahimahullah. El santuario de un musulmán, de aquel que busca el conocimiento, y el santuario de los sabios, es decir, Allahu A'lam. Es muy importante utilizar eso, Allahu A'lam. Cuando no sepas, Allahu A'lam. ¿Y qué destruye ese santuario? Es el negarse a decirlo por orgullo. Si tienes orgullo y no dices Allahu A'lam por orgullo, entonces ese santuario queda destruido. Por lo tanto, si la mitad del conocimiento, es decir, Allahu A'lam, la mitad de la ignorancia, es decir, creo que se dice por ahí que yo opino que... Assalamu alaikum. Entonces, esa es la mitad de la ignorancia. Otra etiqueta, inshallah. No tengas vergüenza de preguntar. No tengas vergüenza de preguntar. El profeta alayhi salatu salam dijo, hay dos que nunca van a aprender. Hay dos que nunca, ambas, van a aprender. Uno, el mustahi, y el otro, mutakabbir. Mustahi, que es el tímido, que tiene vergüenza. Me da vergüenza preguntar, a ver si van a hablar mal de mí. No, yo no pregunto. Y el otro, el mutakabbir, el orgulloso. Yo le voy a preguntar a él, yo le voy a enseñar a él, le voy a enseñar a su sheikh, a los dos. El orgullo, muy orgulloso. El profeta alayhi salatu salam dijo, ninguno de estos dos van a aprender.
Y cuando hablamos de orgullo, ¿qué es el orgullo? El profeta alayhi salatu salam dijo que el orgullo es mirar a la gente con superioridad y rechazar la verdad. Además, el profeta alayhi salatu salam dijo: una persona que tenga un átomo de orgullo no entrará al paraíso. ¿Qué orgullo? El que te creas que eres superior a los demás y mires a los demás con superioridad y rechaces la verdad. Ese es el orgullo del que estamos hablando. Otra, inshallah, etiqueta es tener humildad hacia ti y hacia aquel que preguntas. Ten humildad. Sé una persona humilde, inshallah. No seas orgulloso. Respeta al que habla contigo. Si alguien está hablando contigo, si alguien está debatiendo contigo algún tema, respétalo. Ten respeto. Tenga más conocimiento que tú o tenga menos conocimiento que tú. Muchas veces vemos a hermanos que dicen algo y otro dice: no, pero Sheikh Fulán ha dicho esto y lo otro. Los grandes sabios nos dicen que esto no es correcto. Es mejor decir: ¿qué opinas de lo que dice este Sheikh? ¿Qué opinas de lo que dice este Sheikh? Es mejor. ¿Por qué? Porque si dices: no, eso no, porque tal Sheikh ha dicho lo otro, porque tal Alim ha dicho lo otro, lo único que haces es crear fitna entre los sabios y tu conversación no va a ningún lado. Tú tiras, este tira y al final se va a romper la cuerda. Un debate, inshallah, humilde, con tranquilidad, sin llegar a la fitna. Y también, a la hora de preguntar, hay que preguntar con humildad. No preguntes algo que ya sabes. Si el imán está dando un dars y tú le haces una pregunta que ya sabes, ¿para qué la preguntas? ¿Para buscar fallos? ¿No dijo el profeta alayhi salatu salam que aquel que busque el conocimiento para debatir no olerá la fragancia del paraíso? Y muchas veces vemos en las mezquitas, cuando hay una reunión de conocimiento, o incluso lo hemos visto en al-Jumu'ah, el día de Allah Azza wa Jal, hermanos con el teléfono móvil, la khutbah, el imam está dando la khutbah y están con el teléfono móvil mandando mensajes. Otros están incluso hablando: luego te llamo, que no puedo hablar, que estoy en la khutbah. He visto alguna vez a algún hermano durmiendo, tumbado al fondo durmiendo. ¿Dónde está la humildad? Es una falta de respeto al imam, es una falta de respeto a Allah Azza wa Jal, es una falta de respeto al profeta alayhi salatu salam, y es una falta de respeto a tus hermanos, y es una falta de respeto al Baitullah, a la casa de Allah Azza wa Jal. Musulmán, inshallah, tenemos que acostumbrarnos con esto de la humildad a cuando escuchemos el nombre de Allah o decir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal. Cuando escuchemos el nombre del Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam. También más cuando escuchemos, por ejemplo, el nombre de un profeta, alayhi salam, o de los ángeles también, alayhi salam, o cuando escuchemos el nombre de algún sahabi o una sahabía, radiyallahu an, o cuando escuchemos, por ejemplo, el nombre de algún sabio importante y que ha muerto, decimos rahimahullah, o de alguno que esté vivo, hafidahullah, o simplemente de alguien que esté con nosotros. Me ha dicho el hermano hafidahullah, es una señal de humildad. Fijaros lo que dice el imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Dice: tenemos que tener la excelencia, tenemos que buscar el ihsan, la perfección no, porque el único perfecto es Allah Azza wa Jal, pero tenemos que buscar la perfección, buscarla y la excelencia a la hora de hacer las preguntas. ¿Qué dijo el imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya? Dijo: si te sientas con un sabio o con un hermano de conocimiento, pregunta para ganar el conocimiento religioso y no para ir a los extremos. También dijo: hay 6 niveles en el conocimiento. 1, la excelencia en hacer preguntas, buscar la perfección a la hora de preguntar. 2, la perfección en prestar atención y escuchar. 3, la excelencia en el entendimiento, en entender. 4, la excelencia en la enseñanza. 5, la excelencia en la memorización. Y 6, la más importante de todas, y esta es la fruta del conocimiento, es ponerlo en práctica. El conocimiento que adquieras, ponerlo en práctica. Creo que si Mohamed va a ser adán, inshallah. Después de 10 minutos, inshallah, y terminamos.
La ilaha illallah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Otra de las etiquetas, inshallah, es llegar temprano a las reuniones. Es importante llegar temprano a las reuniones. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué las reuniones son importantes? Porque el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo: vosotros vais por la vida cogiendo de los jardines de dunya, coged también de los jardines del Jannah. Y le dijeron: ya Rasulullah, ¿cuáles son los jardines del Jannah? Y le dijo: los jardines del Jannah son los círculos de conocimiento, son las reuniones donde los musulmanes se sientan para recordar el nombre de Allah. Por eso es importante los círculos de conocimiento. Es importante llegar temprano. El profeta alayhi salatu salam dijo: las primeras filas son las mejores y las últimas son las peores. Y para las mujeres las últimas son las mejores. Por lo tanto es importante estar, inshallah, en las primeras filas. No solamente en el salah, sino también, inshallah, en un dars. Es importante mantenerse juntos, sin huecos, juntarnos todos, inshallah. Si el imán está dando un dars, pues todos acercarse a él, sin dejar huecos por aquí, porque sabemos que los huecos son los huecos de Shaitán. Todos juntos, inshallah, acercarse para escuchar mejor, para atender mejor. Y también es terrible cuando vemos en el salah, pues los espacios tan grandes que se dejan entre un hermano y otro. Muchos espacios. Cuando el profeta alayhi salatu salam dijo: juntaros los tobillos con los hombros. No dejéis huecos, que Allah azza wa jal no mira a las filas donde hay huecos o que están dobladas. El profeta alayhi salatu salam, fijaros que hadith, mashallah, estaba dando un dars. Ese hadith está en Bukhari, hadith Bukhari, Sahih Bukhari número 60. Estaba dando un dars y entran 3 personas, 3. Uno de los 3 se sienta al lado del profeta alayhi salatu salam. El segundo se sienta al final. Y el tercero, y se va, y se marcha. Y el profeta alayhi salatu salam, el Nabi alayhi salatu salam, dice: dejadme que os hables de esos 3 que han entrado. El primero se ha acercado a mí, o se ha acercado a Allah, y Allah se acercará a él. El segundo se ha alejado de mí, o se ha alejado de Allah, y Allah se alejará de él. Y el tercero ha ignorado a Allah azza wa jal, y Allah azza wa jal le ignorará. Fijaros la importancia de, inshallah, acercarse al imam que esté dando dars, inshallah, o a cualquier persona que esté dando el dars, inshallah. Hay una historia importante. Harun Rashid, que era el califa de los musulmanes, rahimahullah, fue de Bagdad a Medina a visitar al imam Malik, rahimahullah, y le envió una carta y le dijo: ven a darnos, inshallah, un dars a mí y a mis compañeros. Imam Malik, rahimahullah, le escribió una carta, fijaros, al gran califa, y le dijo: no, tú buscas el conocimiento no va a buscarte a ti. Harun Rashid, rahimahullah, fue hasta el masjid de Imam Malik, rahimahullah, para escuchar su dars. Y cuando llegó, todos vieron al gran califa, mashallah, le pusieron una silla grande, un trono, lo sentaron al fondo de la mezquita, y empezó a escuchar Imam Malik. Cuando Imam Malik, rahimahullah, lo vio, cambió todo el dars y empezó a hablar de orgullo y de humildad. Y Harun Rashid lo entendió, tiró la silla y se sentó con sus hermanos. Importancia de ser humilde, acercarse, inshallah,
aquel que da el conocimiento. Otra etiqueta es prepararse para la reunión de conocimiento de la misma manera que te preparas para el Jumu'ah. Sahaba, cuando se preparaban para el Jumu'ah, para ir el viernes a rezar el Jumu'ah, se ponían sus mejores ropas, hacían ghusl, se echaban el perfume si tenían. Era como si fuera el día en el que se iban a casar. El profeta Alayhi Salatu Wassalam nos dijo, cuando vayáis a buscar el conocimiento, a reuniones de conocimiento, acudid de la misma manera que acudís al Jumu'ah. Como decía, prestaban atención, estaban en silencio y tomaban nota. En una narración dicen que el imam Malik estaba en una reunión de conocimiento y un mosquito le mordió 8 veces, y no se movió. Y no se movió. En otra riwaya que fue un escorpión. Allahu a'lam. Ya vamos terminando, inshallah. La número 10, la etiqueta número 10 es no te vayas hasta que acabe, inshallah. Si tienes una urgencia, no hay problema, te levantas y te vas, bismillah, y te vas. Pero si estás en una reunión de conocimiento, es una falta de respeto que te levantes sin saludar, sin pedir permiso, sin excusarte y marcharte, así sin más. La humildad es importante. Y además Allah Azza wa Jal nos habla de esto. Allah Azza wa Jal nos habla de esto. Cuando se llevó a cabo la batalla del Handaq, la batalla de la trinchera, Allah Azza wa Jal hizo descender una ayah. ¿Y cuál es el Zabab Nuzul? El motivo de la descendencia, del descenso de esa ayah. Ahora lo diré. Dice Allah Azza wa Jal: los que creen en Allah y en su mensajero son los que están con vosotros y los que piden permiso antes de irse. ¿Por qué? Porque cuando estaban cavando el foso, en la guerra de la batalla de la trinchera de Handaq, venían hipócritas, que eran musulmanes pero eran hipócritas, y hacían así, cogían 2 palas, las tiraban para que le vieran y se escapaban, y se iban. Y no ayudaban a sus hermanos musulmanes que tenían una gran guerra delante de ellos. Y Allah Azza wa Jal hizo descender esa ayah. No te marches sin pedir permiso. Pon en práctica lo que aprendes. Otra etiqueta. Pon en práctica lo que aprendes. Fijaros el ejemplo que os voy a dar. El imam Shafi'i dijo, y voy a hacer una pregunta, inshallah, a ver quién puede responderla. Muy sencilla, Imam Shafi'i, rahimahullah, dijo, si desde que el mundo fue creado, desde Adam alayhi salam hasta Yaumul Qiyamah, todos los seres que han sido creados, si tuviéramos que coger a aquel que más conocimiento tiene de todos, pero que nunca ha puesto en práctica ese conocimiento, ¿quién sería el mejor? ¿Quién sería el mejor? El que más sabe, el que más sabe, el que más sabe, pero que no lo pone en práctica. Jazakallahu khair. Iblis. Iblis. ¿Por qué? Porque Iblis ha estado desde que el mundo fue creado. Iblis ha escuchado todos los libros que han sido relatados a los profetas. Iblis ha estado con todos los sabios. Iblis es el que más sabe de todos. No hay nadie que sepa más que Iblis, pero Iblis no lo pone en práctica. ¿Por qué? Por orgullo, porque es nuestro enemigo. Y por eso Imam Shafi'i dice, si tuviéramos que coger al mejor de todos, que no lo pone en práctica todo el conocimiento que tiene, ese sería Iblis. Por eso esa etiqueta dice, pon en práctica el conocimiento que coges. Si aprendes algo relacionado con fiqh, ponlo en práctica, inshallah. Y ya para terminar, es hacer o tener pasión por los libros, ten amor por los libros. Inshallah, compra libros, pide libros alquilados y pon una pequeña biblioteca en tu casa. Los libros son el santuario del conocimiento de los musulmanes. Es muy importante, inshallah, tener libritos. Y la última de todas, etiqueta, inshallah, porque vamos a hacer el salat, es elegir bien a tus amigos. Elige bien a tus amigos. Porque si tus amigos no te llaman Allah, y te llaman al batil en vez de al haq, esos no son buenos amigos. Si estás viendo un partido de fútbol y escuchas el adán, hayya al salat, hayya al falah, y tu amigo te dice, espera, vamos a esperar que termine, en el descanso rezamos. No es un buen amigo. Sin embargo, si tu amigo te dice, bismillah, vamos a la casa de Allah, que nos están llamando. Vamos, que nos están llamando. No robes, no mientas, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, cuidado con lo otro. He escuchado que el profeta Alayhi Salatu Wassalam dijo esto, he leído esto, he leído lo otro. Y te da consejo, te da nasiha. ¿No dijo el profeta Alayhi Salatu Wassalam, ad-dinu nasiha? El Islam es dar consejo a tu hermano. Por lo tanto, es muy importante rodearte de hermanos que te llamen al haq, al bien, inshallah. Pido a Allah Azza wa Jal que nos haga, inshallah, poner en práctica el conocimiento que hemos transmitido hoy. Pido a Allah Azza wa Jal que nos conduzca a todos al paraíso.
Pido a Allah Azza wa Jal que nos perdone, que nos guíe por el camino recto, inshallah. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ونعم علينا يا عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.